No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la agenda del agua y exígele a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia. Bueno, un gusto de saludarlos la mañana de hoy. Nos encontramos aquí en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, mi alma mater, una universidad que para nosotros es reflejo de grandes discusiones a nivel nacional y nos sentimos muy orgullosos de compartir hoy este espacio de reflexión que hemos denominado la Agenda del Agua. Bueno, hay algunos parecidos que llamamos un café por el agua, entonces estamos combinando entre las dos, pero está enmarcado en esta iniciativa ciudadana que busca establecer un diálogo político alrededor de un tema que consideramos está más allá de las banderas partidistas y de las ideologías, que es el cuidado del agua y la biodiversidad en Colombia. Por eso hemos hecho un llamado, una convocatoria masiva a que candidatos democráticos de nuestro país se sumen a esta iniciativa y bueno, hoy nos sentimos muy contentos de contar con la presencia del representante a la Cámara, Jorge Gómez, hoy candidato al Senado de la República, hace parte de la Comisión Séptima, nos contaba ahora Juan Sebastián, donde se tratan los temas de salud que están directamente relacionados pues con el asunto del agua y de la protección de los ecosistemas en el país, porque ahora vamos a conversar un poco más en detalle, que no solo se trata de Santurbán y de los páramos en Colombia, sino se trata de una cantidad de ecosistemas que hoy están en riesgo por una serie de decisiones gubernamentales, bueno, que son las que vamos a discutir hoy. Estamos también con Juan Sebastián Chan, que más, Carlos, nos alegra mucho, es además amigo de la vida de hace muchos años, nos encontramos en esas grandes luchas estudiantiles en el 2011, en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, hoy es candidato a la Cámara de Representantes por Dignidad Santanderiana en la coalición Centro Esperanza, y bueno, nos alegra que nos acompañe hoy aquí en Santander, candidato a la Cámara de Representantes por Santander. Y entonces, pues arrancamos este espacio de reflexión. Lo primero que me gustaría que los que nos escuchan en estos momentos nos digan, bueno, un poco la presentación para que los conozcan. Seguramente hay personas que ya reconocen su trayectoria, pero para los que no, un poco presentarse y decirles, bueno, qué vínculo hay entre Jorge Gómez y Juan Sebastián López con el agua y con la biodiversidad de Colombia. Bueno, empiezo yo por edad. Bueno, mi nombre es Jorge Gómez, como ya lo dijo aquí Sotomayor. Sotomonte. Bueno, que Sotomayor puede ser también. Sí, tú eres el nombre completo. Sí, Sotomonte, pegado. Pero no, el nombre. Carlos Sotomonte. Sí, bueno, entonces eso se corta. Bueno, un gusto estar aquí con Carlos Sotomonte en este programa dedicado expresamente al tema del agua, la agenda por el agua. Me parece que debiera ser una cosa que debiera replicarse más. O sea, en Antioquia yo deploro que no conozco un espacio, dijéramos en redes, periodístico, que esté tratando exclusivamente el tema del agua. Mi nombre es Jorge Gómez, soy aspirante al Senado por la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza, soy el número 15 y soy representante a la Cámara con una larga trayectoria de lucha por distintos temas de la agenda de la gente y de sus causas, pero la del agua nos ha ocupado una buena parte de la agenda. Porque la agenda del agua, dijéramos, es abstracta mientras no se materialice en proyectos concretos de lucha. Yo, por ejemplo, tengo a mi haber dos batallas importantes que hemos librado en defensa del agua. La primera quiero contarles la pelea con el túnel de Oriente, con el que tanto ha sacado pecho el gobernador Luis Pérez, que fue una obra que se hizo sin alternativas de diseño para saber por dónde era menos dañino el túnel para el tema del agua. Los túneles en el mundo y pues en la naturaleza son drenajes. Un túnel es un drenaje, usted abre cualquier hueco en la tierra y por ahí se viene el agua de los acuíferos, de todo tipo de agua que tiene el subsuelo. Y nosotros logramos demostrar que ese túnel iba a causar un grave daño al agua del corregimiento de Santa Elena y de algunas quebradas. Ahí estuvimos en una batalla bonita con el doctor Manuel Rodríguez Becerra, que es el ministro de Ambiente. Esa pelea la perdimos por una trampa que nos hicieron a última hora en una acción popular que teníamos en el Consejo de Estado. Pero esa batalla fue una batalla que nos abrió un espacio muy grande de conciencia de la gente de la importancia
de dar esas batallas concretas. Y lo que ha pasado con el túnel de Oriente es que sí, es una obra medio bonita, pero es muy insuficiente, es una obra por donde no pueden pasar, por ejemplo, camiones, ni motos, y que cada rato lo cierra porque es un tunelcito, pero el tunelcito hizo un daño enorme. En el corregimiento de Santa Elena de Medellín, el nivel freático antes del túnel era 3 metros, hoy está a 11 metros el agua. O sea, es claro que hubo se subsumió el agua. La segunda que hemos librado importante es la de Jericó, la de la mina de cobre Quebradona, que la que hemos acompañado con decisión. Yo quiero decirle a las personas que están con Carlos en este importante medio, yo no soy enemigo de la minería, pero sí tengo una cosa clara, que cualquier proyecto minero se debe adelantar con un estudio de la relación costo-beneficio, y si el costo es mayor que el beneficio no se debe hacer, y punto. Donde el beneficio sea mayor que el costo, pues ya se mirará. Pero en el caso de Jericó, los daños ambientales son terribles, se van a secar quebradas, se va a ver una montaña de escombros que va a amenazar con interrumpir el cauce del río Cauca. O sea, el daño ambiental son 13 años pasando volquetas, echando residuos al aire. O sea, el daño es enorme y el beneficio para la región es ninguno, porque además le van a cambiar la vocación agrícola al territorio. Y al cambiar la vocación agrícola, durante 13 años va a haber un ingreso, dijéramos, importante para algunos trabajadores, pero después de 13 años queda el hueco, porque va a haber un hueco enorme que va a quedar, y la pobreza. O sea, yo soy de los que cada causa la analizo. Hubo algunos amigos que en algún pueblo me invitaron a que armáramos una pelea contra una balastrera, y nos pusimos a analizar, y esa balastrera no estaba cerca de un nacimiento de agua, no le hacía daño a nadie, era como una idea, como que oponerse a todo lo que fuera minería. Yo no me opongo a todo lo que sea minería, pero cada caso sí hay que analizarlo, y sobre todo la minería multinacional, que tiene una gran irresponsabilidad en los pasivos ambientales que nos dejan. Entonces, repito, la pelea por el agua es una pelea en concreto, de temas concretos que hay que darla, porque claro, el agua es muy importante para la vida, pues eso es como decir la importancia del agua en la navegación o las posibles causas del embarazo. Es obvio que el agua es muy importante para la navegación y para la vida es vital, pero cada caso concreto hay que defenderlo. Y hay que hacer, eso lo podemos hablar ahora más tarde, que es otro tema, el tema que me ocupa a mí en la Comisión Séptima, el agua potable. Esa es otra cosa que es bien importante, porque Colombia es un país que tiene una enorme carencia de agua potable. Eso incide enormemente en la salud y en la vida de nuestros niños y de nuestros ciudadanos, y ese es un tema aparte que habrá que mirar con cuidado, porque las fuentes de agua se agotan si se maltratan, pero las fuentes de agua potable se agotan también si no se hacen las inversiones que se requieren para potabilizar el agua. Claro. Muchas gracias, Jorge. Ahora Juan Sebastián López, si quieres una introducción sobre quién es Juan Sebastián López, qué relación ha tenido, digamos, con esta discusión, que repito, desde luego no solo es el agua, sino es, por ejemplo, grandes luchas ambientales y de otro tipo que están vinculadas, hasta aspectos sociales están directamente relacionados con Claro que sí, Carlos. Bueno, con mi saludo a las personas que nos están viendo y al representante Jorge Gómez, que ya vemos los conocimientos que tiene y que lo va a hacer muy bien al Senado. Yo soy Juan Sebastián López, soy candidato en este momento a la Cámara de Representantes por mi departamento con el número 107 en la coalición Centro Esperanza. Nací en Bucaramanga hace 34 años, pero soy patiamarillo, también vecino de don Sotomonte, que es guanentino, de familia patiamarilla, y ahí empezó mi relación con la defensa del agua, porque crecí en una finca en Barichara, donde el tema de la ausencia del agua era un tema de todos los días, que si llegó el agua, que si se fue el agua, que si hay agua en el tanque, y escuchando al pueblito más lindo de Colombia, que tiene esa fama, sufrir por agua. Después nos encontramos con Carlos en una de las primeras movilizaciones, donde acá jugó un rol muy importante el exdiputado Roberto Schmalbach. Eso fue tal vez 2010, 2011 contra la Greystar, en esa movilización que realmente yo creo que nos abrió la conciencia a todos los bumangueses y a los santanderianos sobre la importancia del agua a partir del tema de Santurbán, pero después fui entendiendo que era un tema que estaba presente en todo el departamento, incluso en todo el país. O sea, es una paradoja que Colombia, siendo uno de los países con más fuentes hídricas de agua potable en el mundo, y la gente sufriendo porque no tiene agua para tomar. Y no es porque no tengamos ingenieros, por ejemplo, preparados en esta universidad que saben hacer acueductos, sino que lastimosamente hay unos poquitos pero poderosos que tienen el tema de darle agua potable a la gente como un negocio, y hasta que no es negocio para ellos, entonces no se les da la gana de hacerlo. Entonces esa ha sido un poco la historia mía con el tema del agua, y será hoy en día entendido también
con asesores de Jorge Gómez, con médicos, la importancia que tiene el agua para la salud pública. Entonces, ya no solamente es darle agua de beber a los ciudadanos que la reclaman, sino cómo esa calidad de agua puede contribuir al bienestar de las personas y también como la calidad del aire, que están muy relacionados. Claro. Miren que dos temas que mencionaron están vinculados estrechamente con lo que nosotros hemos llamado los 5 inamovibles del agua, y uno de esos es lo que llamamos nosotros las deudas del Estado con el tema ambiental y fundamentalmente con el tema del agua, y son dos deudas vinculadas a una relación que está estrecha entre las plantas de agua potable y las plantas de aguas residuales. En Bucaramanga nosotros sufrimos las consecuencias que parecen inimaginables, que una de las principales ciudades de Colombia disponga de sus aguas negras en un 89% al río de Oro. Eso es, sí. Aguas abajo, todos los municipios que se encuentran en las laderas de esta meseta, pues se ven desde luego muy afectados. Y esto no solo es un tema de la salud pública, sino además de la salud pública, a su vez de la economía política. Entonces se impiden el desarrollo de las regiones, el progreso de sus habitantes, la vida digna de sus ciudadanos. Bueno, todo eso está vinculado. Nosotros lo llamamos en el tercer capítulo de la agenda, que el Estado tiene unas deudas que tiene que pagar ya. Y miren que se trata es de llegar a acuerdos sobre eso. Porque muchas veces lo que ocurre aquí en la región y en muchas regiones del país seguramente es que o por intereses particulares de quién se queda con el proyecto, o porque no se puso de acuerdo la clase política de un departamento, entonces no se pueden llevar a cabo esas obras. Esa es una primera discusión. Y hemos dicho que por un lado, agua potable hacia las zonas periféricas y plantas de aguas residuales en las zonas urbanas. Que esa nueva relación entre centro y periferia también empiece a cambiar. Y ese es un compromiso que nos gustaría, digamos, invitarlos a que analicemos el día de hoy frente a este principal tema que hablamos, las deudas del Estado. Pero hay otro tema que está vinculado con lo que usted mencionaba, Jorge, sobre lo que llamamos nosotros los daños a perpetuidad o los pasivos ambientales. Y entonces, como es un tema de la economía política, pues hay que analizar con frialdad qué tanto le ha dejado de beneficios y de bienestar a Colombia, tanto en su renta, tanto en sus regalías, tanto en sus beneficios concretos en proyectos específicos en los municipios, de entre comillas, beneficiados por los proyectos, y qué tantos costos han significado. Porque hoy en la legislación, por ejemplo, no hablamos de daños a perpetuidad. Y ese es un principal tema que queremos, digamos, refrendar como un elemento crucial de la discusión que ha iniciado en Santurbán para nosotros, pero que se ha convertido en un debate nacional. Jorge, sobre estos aspectos, ¿qué nos podrías contar? Bueno, yo quiero lo primero, los acueductos y los alcantarillados y las plantas de tratamiento de aguas residuales. Aquí tenemos dos problemas con estas obras. Estas obras son indispensables. Esto también es una verdad de perogrullo. El tratamiento de aguas para consumo humano y el tratamiento de las aguas residuales para no contaminar las fuentes de agua, pues son cosas que son, repito, verdades de perogrullo, se requieren. Y en Colombia estamos bien mal en eso, por dos razones. La primera es por la corrupción, ¿no? En Colombia no saben la cantidad, yo he estado recorriendo Colombia, y no saben la cantidad de acueductos y alcantarillados inconclusos que hay por toda Colombia. Es de las especies más frecuentes de elefantes blancos que usted ha estado buscando. Yo ando en la cacería de elefantes blancos, incluso estoy haciendo como una especie de chiste, que al paso que vamos a tener que proponer una reforma constitucional para quitar el cóndor del escudo de Colombia, porque el cóndor está en vías de extinción, y poner el verdadero animal de Colombia típico, que es el elefante blanco. Y muchos de esos acueductos, en Santander estamos plagados de eso. Y muchos de esos son acueductos. Entonces, claro, la plata no alcanza para hacer el acueducto, porque el presupuesto que asignan para hacer el acueducto tiene que alcanzar para hacer el acueducto, para la coima del alcalde o del gobernador, para la coima del politiquero que fue al Ministerio de Hacienda a conseguir la plata para enriquecerse, y para comprar votos, que es lo peor. O sea, no solo se enriquecen, sino que compran votos para seguir enriqueciéndose y apoyando gobiernos que están contra Colombia y contra el interés nacional. Dijéramos, ese es un problema gravísimo que atenta contra la posibilidad de tener agua potable en todo el territorio. Pero el segundo es el pequeño espacio fiscal que tiene Colombia. Colombia es un país cuyo gasto público per cápita es de los más bajitos del mundo, porque Colombia genera muy poca riqueza. Aunque la gente no lo tenga claro, Colombia es de los países de renta media baja. O sea, casi todos los países del mundo son de renta media. A mí me saca pecho el ministro, pero es que Colombia es de renta media. Sí, pero Colombia es de renta media, pero de renta baja no hay sino como 10 países. De esos países que uno ni se sabe el nombre, que Burkina Faso. O sea, de renta media son casi todos los países, pero miren la escala de renta. Colombia está en la renta media baja. Per cápita, $6.500 año. Y cuando un país tiene poca renta,
obviamente el gasto fiscal también es bajito. El gasto fiscal de Estados Unidos es 10 veces per cápita que el de Colombia. O sea, en Estados Unidos el gobierno gasta en gasto público 10 veces más que lo que gasta el gobierno de Colombia. Proporcional al... Claro, pero por habitante, ¿no? habitante, o sea, sí. en volumen pues ni qué decir, porque allá son sí, muchos habitantes. Pero por habitante Estados Unidos gasta 10 veces más, y hay más inversión pública por habitante. Y bueno, y usted mira todos los países del mundo, es más o menos Argentina, con toda la crítica que le hacen y que la crisis que tiene. Argentina tiene más del doble de ingreso per cápita, de Producto Bruto Interno per cápita, y tiene casi el doble o el triple de gasto público por habitante. Y Argentina es un país, dijéramos, del nivel de nosotros. Entonces, claro que cuando hay bajo generación de riqueza y bajo gasto público, también se afecta la posibilidad de tener una amplia red de acueductos y de plantas de tratamiento de aguas residuales que son costosas. Sí. Es más costosa la planta de tratamiento de aguas residuales que la potabilización. Claro, y bueno, y aquí en Colombia, los pocos que tienen eso, estamos pagando unos costos altísimos. Ustedes no saben lo que cuesta en Medellín la tasa de alcantarillado. Es más caro el alcantarillado que el acueducto. O sea, tenemos que pagar más por el agua potable, más por eliminar el agua del tratamiento que por el agua potable, porque tratar aguas residuales es complejo, es bien complejo y bien costoso. Así que estamos en una situación, dijéramos, como decimos en Antioquia, mi hija no llore y ella emperrada. O sea, tenemos, además de que se roban la plata, hay poca plata para invertir en... Entonces nuestra propuesta es de dos vías: darle en la cabeza a la corrupción, derrotar la corrupción de manera definitiva y generar un proyecto que genere riqueza, que sustituyamos importaciones, que recuperemos el mercado interno, que recuperemos la vocación de ahorro interno y abandonemos ese camino loco del endeudamiento que tiene Colombia hoy. Hoy estamos debiendo 167 mil millones de dólares en el exterior, 14,5 millones de pesos por persona, por habitante. El niño que están haciendo en Bucaramanga, que apenas le van a dar la palmadita para que llore, ya debe 14,5 millones de pesos. ¿Qué futuro le espera a ese muchachito? Claro. Juan Sebastián, ¿qué nos puedes contar sobre este? Carlos, usted mencionaba los daños a perpetuidad y Jorge mencionaba al principio que la decisión, yo también comparto eso, que no es minería, no, porque somos una especie minera, porque este reloj tiene minería, porque se utiliza minería para construir esta universidad y en general para el estilo de vida que hoy tenemos. Sin embargo, no toda la minería se puede hacer, hay que evaluar muy bien cuáles son los costos y los beneficios. Normalmente eso se hace. ¿Qué vamos a sacar? Cobre, oro, diamantes, lo que sea, se evalúa cuánto está el precio y se mira cuánto vale explotarlo y ahí se saca entonces la contabilidad para saber si sí o si no. Esa contabilidad está mal hecha, santanderianos y santanderianas. Hoy hay que hacer una nueva contabilidad minera que incluye esos daños a perpetuidad, los daños a las comunidades. ¿Cuánto se afecta, por ejemplo, una comunidad que esté sembrando papa en un páramo y que por las razones de minería deba migrar y esas comunidades muchas veces actúan como guardianes del páramo, con sus pequeños cultivos, con sus pequeñas incluso actividades mineras artesanales que nunca van a lograr afectar la montaña de la manera que lo puede hacer la gran minería? Entonces, todas esas variables, costos sociales, costos ambientales, costos pasivos de otro tipo, hay que mirarlos y hay que meterlos en la contabilidad. Cuando usted los mete, se van a dar cuenta, santanderianos, que no todos los proyectos de minería son viables, y por esa es una de las razones en las que decimos, ese páramo de Santurbán tiene un oro ahí, eso ya lo sabemos. Cada ratico van a llegar unos pequeños pero muy poderosos a decir que hay que romper la montaña y hay que cortarla por la mitad para sacarle el oro. Así que los santanderianos debemos hacer de la defensa de los páramos prácticamente un proyecto de vida, un proyecto de sociedad. Tenemos que defender esas fuentes hídricas y a partir de ahí hacer conciencia sobre lo privilegiados que hemos sido con la naturaleza que tenemos, y claro, hay que trabajar con ella, pero en sus justas proporciones para que no nos quedemos sin agua que beber. Hay un asunto que es clave, perdóneme, Jorge. Bueno, dale. Claro, no, es incluirle este detalle, y es que en ese análisis de la nueva contabilidad minera, discutamos también, por ejemplo, ¿qué significa para el país que los estudios de impacto ambiental y la información que el Estado pública hace sobre las aguas subterráneas, la capacidad biótica de los ecosistemas, su integración, su relación con la sociedad, etcétera? No existe en estos momentos una capacidad propia del Estado para, con información de sus instituciones, contrastarla con los estudios de impacto ambiental de las multinacionales. Y entonces, por ejemplo, uno se pregunta, ¿existe o no, o puede existir o no conflictos de interés
cuando yo soy el mismo que hace el estudio de impacto ambiental, cuando yo mismo presento los aspectos bióticos, abióticos, socioeconómicos, ¿será que es que uno gasta 5.000 millones de pesos o muchísimo más en un estudio de ese estilo para que luego el estudio le salga desaprobado? Entonces esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos, y la necesidad de que el país empiece a hacer lo que nosotros llamamos casi que una segunda expedición botánica. Ahora, cuando hablamos de segunda expedición botánica, ya los elementos de lo botánico se traslapan hacia otros escenarios del conocimiento, y hablamos de las aguas subterráneas, y hablamos desde luego también de las dinámicas socioeconómicas de nuestros territorios, porque hay un vínculo con esa discusión. ¿Es hasta dónde va el territorio? Bueno, hasta dónde va el agua. Eso es un concepto, digamos, que es elemental. No lo hemos aplicado a ratabla en buena medida por los asuntos que mencionábamos anteriormente. Entonces, sobre eso, incluyéndole pues a la conversación de los pasivos y pendientes de los proyectos y de los daños a perpetuidad, el asunto sobre los estudios de nuestro territorio y el contraste con la información presentada por las multinacionales o por las empresas que licitan. Pero fundamentalmente multinacionales. No, fundamentalmente multinacionales. Dos quería hacer esta observación. Ayer estuvimos en la Ciénaga de Paredes, sí, en Puerto Wilches. En el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio santandereano. Y allí conocí una ciénaga hermosísima, llena de manatíes, de bocachicos, de bagres, de dorados. Es una maravilla, es una belleza de ciénaga. Y nos cuentan los compañeros ahí de la región que esa ciénaga la van a volver hilacha, la van a contaminar y posiblemente hasta desaparecer, sí, por efectos del fracking que van a desaparecer. La idea es que si le dan el visto bueno a la prueba piloto que van a hacer allí, pueden haber 100 pozos de fracking alrededor de la laguna de la Ciénaga de Paredes, y van a desaparecer manatíes, van a desaparecer agua, va a desaparecer de todo. Pero ahí ese costo, por ejemplo, en el estudio de impacto ambiental desde luego no lo incluye. No dicen cuánto le cuesta a Colombia la desaparición de los manatíes y del agua de la Ciénaga de Paredes. Eso no va a desaparecer. Y no calculan cosas como estas. El fracking produce un efecto adverso sobre la agricultura. Usted vende en el mercado mundial productos agrícolas con una marca que diga libre de fracking, y eso tiene un precio. Y cuando usted no es libre de fracking, tiene otro precio. El aceite, la palma aceitera que hay allí sembrada en grandes cantidades, tiene hoy un sello de libre de fracking. Cuando no esté libre de fracking, estos compañeros que producen palma de aceite se van a quebrar también y van a tener que tumbar las palmas aceiteras. ¿Eso cuánto le cuesta al país? ¿Cuánta historia, cuánta inversión? Eso es clave. Ahora, lo que tú dices de los estudios de impacto ambiental no solo es muy grave, sino que además estas multinacionales están escogiendo a la institución que les va a otorgar la licencia ambiental. Yo tengo un pleito en el Consejo de Estado con la Continental Gold, que es la minera de oro que está en Buriticá, Antioquia. Estos tipos son unos bandidos, unos piratas completos. Hoy ya se la vendieron a los chinos, a la Zijin Mining, que es la más grande minera del mundo. Y estos tipos hicieron el trámite del estudio de impacto ambiental y de la licencia ambiental con la ANLA, alegando que, porque tenían un pleito con Corantioquia, que es la Corporación Autónoma Regional. La corporación los había acabado de multar con 3.000 millones de pesos, multa que trataron de evadir, porque estaban contaminando en el proceso de exploración, era una contaminación horrible. Entonces decidieron que el estudio de impacto ambiental lo iban a tramitar en la ANLA, sin la ANLA tener competencia, porque la competencia de la ANLA es de acuerdo a unos volúmenes de movimiento de tierra. Entonces los tipos inflaron los volúmenes de movimiento de tierra y ni inflándolos les alcanzó para llegar al tope de la ANLA, y metieron el movimiento de tierra de material de arrastre para obras civiles con el del oro, y solo les dio 3 años la posibilidad de que la ANLA tuviera 3 de 13 años. Y la ANLA le está tramitando la licencia. Yo los demandé en el Consejo de Estado, pero los tipos se esconden detrás de la ineficacia y la justicia. Llevo 3 años en el pleito, Sebastián, porque esa licencia fue concedida de manera arbitraria por la autoridad que no podía hacerlo, porque el Corantioquia no les hubiera dado la licencia. Entonces se fueron para la ANLA, que sí se las va a dar. Mire que no solo ellos hacen los estudios, sino que escogen el juez que va a definir si el estudio está bueno o malo. Peor no puede ser. Claro, Jorge, y abusan de tal forma, me acordó usted contando eso, que hace unos años estuvo el ministro de Hacienda, en ese momento era creo que ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, en Canadá, en una reunión con los mineros, y les dijo, con las multinacionales mineras, y les dijo, les vamos a poner un viceministro de Minas para que hagan lo que ustedes quieran. Cuando el gobierno le dice a los estudiantes universitarios, les vamos a poner un viceministro de Educación Superior para que atienda sus necesidades, a los trabajadores les vamos a poner un viceministro laboral para que atienda tantas injusticias en el mercado laboral. Increíble, claro, con esas ventajas, o sea, estos pequeños
pero poderosos les dicen prácticamente vengan a hacer lo que quieran. Terminan cooptando el sector, cooptando los reguladores, cooptando las autoridades ambientales, que terminan fallando lo que ellos quieran. Muchas veces hay una puerta giratoria terrible en el alto gobierno con estas multinacionales. Entra usted a ser viceministro, conoce todos los estudios, toda la situación del sector, y luego sale a una multinacional a aprovechar esos conocimientos para poder meter sus proyectos mineros donde no tienen en cuenta las variables que estamos mencionando, los pasivos ambientales o los daños a perpetuidad. Y de calle se llevan el agua. Algo parecido a Wall Street y la relación entre inversiones inmobiliarias, el gobierno, los banqueros, y ese círculo vicioso pues que generó una de las peores crisis añado del este planeta. comentario, Carlos y Jorge, eso aunado a un modelo social y económico que dice que Colombia lo que tiene que exportar es materias primas sin terminar. Entonces dicen, esto es minería. A Robledo le dijeron eso en el Congreso. Le dijo un viceministro, un ministro también de Comercio Exterior, le dijo, ¿usted por qué dice que se tiene que cultivar alimentos en Colombia? Eso los podemos comprar en el exterior y los pagamos con minería, destruyendo el medio ambiente. Bueno, ahora vamos a pasar a uno de los temas más digamos, delicados. Lástima que el tiempo no nos alcance, pues para aquí duraríamos todo el día. 8 días. Sí, no, este tema sí que tiene... Aquí podemos estar de un día para 8. Bueno, entonces, este tema que ha generado muchas posiciones, muchas discusiones y que seguirá seguramente en los próximos 20 años y por qué no decir el siglo completo, generando una conversación sobre cuáles son los tiempos y la intensidad. Y me refiero a la transición. Una transición de la que el mundo viene hablando, estamos en medio, este debate está en medio del cambio climático, es un contexto que es inevitable, es una discusión que le correspondió al mundo. Han habido en los últimos años algunas discusiones y posiciones al respecto. Algunos mencionan unos tiempos y unas cantidades o unas formas, y otros sectores mencionan otros. Lo que nosotros estamos tratando de invitar es a que más allá de esos tiempos, que hay que discutirlos, pero que en eso no queremos, digamos, meternos como posición, porque lo que se trata es de llegar a unos mínimos de acuerdo, es en que el mundo sí debe ir a la transición. La pregunta es cómo. Y la pregunta es si existe justicia ambiental o no, o si existe, digamos, unas relaciones distintas con el mundo en relación a esa transición o no. Y esas son preguntas que tenemos que hacernos en este debate que se viene, que ya está, digamos, que ya lo estamos viviendo y que requiere asumir posición, digamos, política en la agenda legislativa colombiana. Hace poco se aprobó, tengo entendido, una ley vinculada a la acción climática. Entonces, toda esa discusión pues va a agudizarse y tenemos, digamos, que ir mirando cómo es ese paso a paso hacia esa nueva economía que se abre paso, pero que en qué condiciones debe hacerse. Entonces, Jorge, Juan Sebastián, pues un poco la pregunta es embarcada en ese sentido. ¿Cuál es su posición respecto a ese momento en el que nos encontramos como país y hacia dónde deberíamos dirigir nuestras miradas? ¿Y cuál es ese acuerdo de los mínimos en donde deberíamos estar de acuerdo todos? Bueno, yo lo primero que quiero señalar es esto. La crisis climática es una crisis global. Es una crisis global. No es que Colombia esté emitiendo muchos gases de efecto invernadero y que eso haga un efecto directo en Colombia. No, Colombia le aporta a la crisis global un pequeño porcentaje. Colombia le aporta el 0.06% de daño a la capa de ozono. O sea, Colombia es muy poco el daño que hace, pero el mayor daño que hace Colombia no es por la emisión, sino por la deforestación, o sea, si Colombia no deforestara al paso que está deforestando, Colombia sería un país que aportaría mucho menos a la crisis climática. Entonces hay quienes están diciendo que hay que suspender ya la exploración de petróleo. Yo me opongo radicalmente a eso. Porque primero, si nosotros suspendemos la exploración petrolera en muy pocos años, vamos a tener que suspender la explotación porque no va a haber nuevos yacimientos de petróleo, y si no hay nuevos yacimientos de petróleo, pues entonces vamos a terminar importando gasolina, porque el peor de los mundos es que si aceptamos esas propuestas, vamos a terminar importando combustibles que hacen el mismo daño, pero ya no son de aquí, sino que son importados. Ese es el primer problema. El segundo lío grave que tenemos es que si nosotros, que eso puede destruir la economía, porque el Estado colombiano, por desgracia, tiene una gran participación de esos ingresos con las regalías y las utilidades de Ecopetrol. Si nosotros eso lo acabamos, el despelote económico del país es enorme. Entonces el país se desbarata económicamente y el mundo no se dio cuenta que Colombia entró en la era de la transición. O sea, el mundo ni se da cuenta, porque con el 0.2 que aporta las emisiones de fuentes móviles o de fuentes fijas, no se va a dar cuenta nadie que Colombia le ayudó. Hay que exigirle a las potencias, son las principales responsables
y el gobierno de Colombia debiera ser un gran emisario de Colombia para exigir corresponsabilidad de las potencias. Estados Unidos, China y Europa son los mayores contaminantes del mundo. Pero dijéramos, la segunda cosa importante que creo yo es que las nuevas fuentes de energía, Colombia tiene mucha posibilidad de nuevas fuentes de energía. Una que es menos dañina ambientalmente, que son las hidroeléctricas. Colombia tiene una ventaja enorme. Colombia todavía tiene mucha posibilidad de desarrollo de hidroeléctricas. Hay que desarrollarlas, pero no como se han desarrollado, sacando a los habitantes, a los moradores, a los trabajadores de las zonas que ocupan o que inundan, sin darles nada o dándoles unas compensaciones ridículas. Eso hay que cambiarlo también. El modelo hidroeléctrico hay que cambiarlo, pero hay que seguir haciendo hidroeléctrico. Como el tiempo ya me están haciendo carantoñas, por ahora que el tiempo está acabando, yo quisiera hablar más de eso, pero creo que va a quedar para otra ocasión. Juan Sebastián. Sobre la transición, haciéndolas bien, Jorge, y no privatizándolas. En Santander hicimos una hidroeléctrica, Hidrosogamoso, con recursos públicos se construyó y luego la feriaron y la privatizaron, vendiéndola a los canadienses a través de la privatización de Isagen. Entonces, hay que hacer una transición, eso es cierto. No existe ninguna energía que sea totalmente limpia. Lo que hay es energías más limpias que otras, pero todas eventualmente causan algún tipo de afectación al medio ambiente porque se necesita para producir energía. ¿Qué es lo que están haciendo los países desarrollados? Hasta Alemania, que tiene una matriz energética con un componente muy importante de energías nuevas renovables, también quema carbón. Entonces, lo importante para ellos es, y para todos los países, y Colombia debe tener ese criterio en la cabeza, es la soberanía energética. Lo que necesitamos los colombianos en nuestro rol en el concierto mundial no es suspender la exploración petrolera, es cuidar mejor los sumideros, por ejemplo los bosques, y conseguir energía barata y en lo posible energía más limpia que otras para desarrollar nuestras fuerzas productivas. Pero nuestro país tiene muchísima gente sin trabajo, estamos cerrando empresas, industrias, lo que necesitamos es potenciar ese aparato económico pensando en la soberanía energética. Los países desarrollados lo hacen, siguen explotando hidrocarburos y al tiempo, no se trata de una o la otra, y al tiempo van avanzando en asuntos de energías limpias. ¿Eso en Santander qué significa? Que debemos modernizar la refinería de Barrancabermeja, no cerrarla, no apagarla. Esa refinería es la que más carga combustible y refina en todo el país. Esos combustibles que se están produciendo en la refinería de Barrancabermeja no son combustibles totalmente limpios, precisamente porque la refinería está vieja, está obsoleta y hay que renovarla. Y parte de la transición es empezar a producir combustibles más limpios, y eso también se puede hacer mientras Ecopetrol subsidia y promociona proyectos de energía eólica o energía solar. Entonces sí lo podemos hacer, pero no se trata de dar saltos al vacío, sino de construir una transición responsable para el futuro y pensando en la soberanía energética de nuestro país. No por no producir combustibles acá quiere decir que no los vamos a utilizar. Entonces lo peor sería que los terminemos importando. Sí, sería el peor negocio de todos. Ya estamos importando. Sí. Sí. No sé si saben ustedes. Ya estamos importando ACPM, porque la ACPM que produce Ecopetrol no cumple los requisitos Euro 5. Ya. Y hay vehículos que ya no pueden funcionar con el ACPM que produce Ecopetrol, entonces hay que importar un volumen importante de ACPM para poder atender las necesidades de esos vehículos en Colombia. Es increíble. Es que Colombia está importando, esto no tiene que ver con el tema, pero Colombia está importando hasta marihuana. ¿Ustedes sabían eso? No. El año, café. No, café, pues, pero marihuana. El año pasado importamos $50 millones en vaporizadores con marihuana. $50 millones de importación de vaporizadores de marihuana. O sea, es que ya esto es el colmo, o sea, el producto más vernáculo, dijéramos, que nos ha caracterizado en el mundo, como el café y la marihuanita, ya la están importando. ¿Qué cosa esta? Bueno, de eso se trata. Este espacio es un espacio, como digo, de reflexión, de discusión. Ustedes son los ciudadanos quienes toman las decisiones sobre pues, cuáles son las posiciones que consideran correctas en toda esta conversación, que vuelvo y digo, es la conversación del siglo XXI. Es una conversación que tenemos que dar como país. Los ciudadanos, desde luego responsables de su voto, tomarán la decisión correcta, la que consideren. Nosotros respetuosos, por supuesto, de cada una de sus posiciones. Aquí compartimos con dos personalidades a nivel nacional, pues además porque Juan Sebastián también no solo aquí tiene su incidencia en Santander, sino en Bogotá también hizo sus pinitos en el ejercicio político y en sus despliegues también periodísticos, pero ha tenido algunas, creo que, columnas de opinión y espacios en el periodismo nacional. Por último, ya para finalizar, esto ya el tiempo nos obligó a cerrar. Este es un tema que para nosotros es muy importante y lo sintetizamos así, es casi que una frase de cajón, pero que es importante para nosotros.
Hay un cuento que es el cuento más corto de la historia del planeta, que es, y él se levantó y el dinosaurio abrió la ventana y el dinosaurio estaba ahí, lo estoy parafraseando. Entonces a los jóvenes nos pasó algo parecido con el tema del cambio climático y la crisis ambiental. Entonces, ¿qué relación? O sea, ellos se levantaron, o sea, nosotros nos levantamos, yo ya estoy un poquito, nosotros ya pasamos un poquito de esa etapa legal de la juventud, pero, ya estamos pero todavía nos toca piso. creerlo. La relación entre la juventud, todas estas manifestaciones que se han presentado en los últimos años en Colombia, y bueno, y la discusión de la naturaleza, ahí debe haber un vínculo, porque si hay una población que hoy vive la estética de ese cambio digamos, del mundo que le tocó vivir, que le correspondió transformar, pues es la juventud, y en ese sentido pues el mensaje a ellos también, ya para finalizar, al respecto de la relación y vínculo que existe entre los ecosistemas estratégicos, entre las grandes movilizaciones, entre la discusión sobre la educación superior, porque por ejemplo, hoy aprovecho para decirlo, es posible que el planeta y el país le toque replantearse algunos módulos, algunas disciplinas y algunas formas de interpretar la nación para su desarrollo respecto al tema ambiental, y que las universidades sean vanguardia. Ya que estamos aquí en la UIS, un saludo para Hernán Porras y decirle, bueno, qué bueno sería que la UIS y otras universidades del país empezáramos a ver ese nuevo paradigma que se abre paso y que creo que debe ser asimilado de la forma más inteligente posible. Entonces, ya para finalizar, Jorge, un mensaje también desde luego para toda la ciudadanía que nos está escuchando en este momento. Hombre, yo tengo el doble de edad que ustedes, soy mucho más viejo. Juan Sebastián tiene 34, voy a cumplir 68 años. Y a ustedes les tocó un mundo donde el medio ambiente estaba mucho más deteriorado. A mí me tocó un mundo menos deteriorado. Esa erosión irreversible que tienen muchas de nuestras laderas no me tocó a mí, me tocaron laderas todavía muy pobladas. A ustedes les tocó ya en Colombia hay zonas de erosión irreversible, irrecuperable. Y a los niños, mi nieta tiene 15 años y es súper ambientalista, es ultraambientalista, ella separa la basura, ella no usa pitillos, tienen una conciencia, pero la preocupación mía es que los niños de los sectores populares en medio del hambre y de la falta de educación no están teniendo esa conciencia, para ellos el problema ambiental es el quinto problema del mundo, el hambre es su principal problema. Entonces, aquí esta es una reflexión que creo vale la pena. Nosotros tenemos que resolver también el problema del hambre y el problema de la pobreza, porque si no lo resolvemos vamos a seguir inundando de basura, de plásticos, de un solo uso, de todas estas cosas el mundo, porque finalmente para la mayoría de la población el problema ambiental pasa a ser un problema de segundo plano, porque su principal problema es el hambre, A mí eso me preocupa mucho, que entre las, dijéramos, ciertas capas cultas, medio conocidas, y intelectuales y eso, hay una gran alarma con el tema ambiental, pero entre la mayoría de la población el afán por conseguir la comida diaria no le permite estar ocupado de si está haciendo daño o no daño, si tiene un colchón a la quebrada, si una cosa que se quebró, la silla ya no sirve, la tiró a la quebrada. Eso no está en la agenda de la gente, porque la agenda está primero la comida. Eso es una preocupación. Gracias, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, Juan Sebastián, ya para cerrar este espacio de conversación y de reflexión, su invitación a la ciudadanía respecto de todos estos temas que hemos conversado hoy. Carlos, a mí me anima mucho que las nuevas generaciones estén mucho más sensibles con el tema. Yo creo que nosotros somos como una generación intermedia. Hace unos años se creía que el agua, por ejemplo, era un recurso inagotable, que de pronto se le podía hacer daño a la naturaleza y eso volvía a salir. Ya hoy existe una conciencia mucho mayor, pero es cierto que, y yo le recomiendo a todos los santandereanos que tengamos en mente, dentro de todo lo que tenemos que proteger del medio ambiente, lo primero son nuestra especie, ¿sí? Las otras personas que están sufriendo por determinada acción que se le hace a la naturaleza. Eso es lo primero que tenemos que defender, por supuesto después la fauna, la flora, los frailejones, etcétera, y creo que hay que trabajar muy duro en la cultura ciudadana y en la educación para que tengamos esa perspectiva ambiental presente, pero también pensando en los intereses. Hoy el mundo se divide en países y nosotros tenemos que pensar en el bienestar de nuestro país, pero teniendo una conciencia global. Muchísimas gracias por esta invitación, Carlos. Muy amable. Ustedes muy gentiles por la invitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy y nos están escuchando. Los invitamos a compartir. Estas reflexiones se harán con el mundo de la política, los tomadores de decisiones, los que hacen control político, los que hacen nuestras leyes, y desde luego esperamos que en el mejor de los sentidos pues les vaya bien en este proceso de vida que lo llamamos nosotros, pero además también que se abra una discusión cada vez más madura, más responsable sobre el futuro ambiental de nuestro país. Muchísimas gracias y un buen día. Gracias, Carlos.
No importan los colores, no importan las banderas, no importan los partidos, no importan las ciudades, no importa la economía, no importan las elecciones. Sin agua, nada importa. El agua es el presente y el futuro. Sin agua, somos historia. Descarga ya la agenda del agua y exígela a tus candidatos a Cámara de Representantes y Senado en todo el país. Es un asunto urgente, es una cuestión de vida. Sin agua, somos historia.